Mateo, San Mateo, capítulo 13, versos 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Verso 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía tierra, no tenía raíz, se secó. Verso 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Verso 8. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Qué bueno eres, Dios, con nosotros. Nos presentamos, Señor, una vez más delante de tu presencia, y lo hacemos, Señor, con temor y reverencia, porque sabemos, estamos conscientes de tu santidad, y que no cualquiera, Señor, te puede llamar Señor, que no cualquiera te puede llamar por tu nombre, si no es tu Hijo. En esta tarde, Señor, doblegamos nuestro corazón delante de tu presencia. Yo pongo la vida de mía y la vida de mis hermanos delante de ti, Señor, porque tú conoces cuál es el estado de nuestra vida espiritual. Tú conoces la vida espiritual que cada uno tiene en esta tarde. Te ruego, pues, mi Señor, que conforme a eso, tú sacies nuestra necesidad. Tú sacies, Señor, aleluya, nuestra necesidad de ti en esta tarde. Te doy gracias porque podemos congregarnos y darte la honra y la gloria y recibir tu palabra. Y todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos se han gozado de estar en la presencia de Dios? Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la vida de cada uno del grupo de alabanza, porque se disponen ellos a ser instrumentos usados por Dios para guiar ante la presencia del Señor a la iglesia. No es un trabajo fácil, no es un trabajo cómodo, pero ellos lo hacen con todo su corazón, y Dios honra ese gesto, aleluya, de humildad de parte de nuestro grupo de alabanza. ¿Está conmigo todavía? Es un consejo que le doy a todos los que estamos en este lugar. La presencia que Dios ha puesto en nosotros en esta tarde, hermano, hay que cuidarla. Hay que cuidarla. La presencia que Dios le ha compartido en usted en esta tarde, cuídela celosamente, reténgala, gloria a Dios. Atesórela. No la deje ir por nada. Y si el enemigo le quiere robar ese momento, esa presencia, repréndalo en el nombre de Cristo. ¿Están aquí o ya se fueron? Repréndalo en el nombre de Cristo. ¿Sabe qué? Porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Toda la obra que Jesús, que Dios quiere hacer en nosotros, es un salteador, aleluya, un ladrón. Pero está en nosotros la autoridad para reprenderlo en el nombre de Jesús, y que esa presencia se quede en nosotros, que esa presencia nos fortalezca, que esa presencia nos vivifique, que esa presencia nos ayude, aleluya, a ver las cosas en la visión espiritual que Dios tiene para nosotros. No simple visión de carne, no simple visión humana, sino que a través de esa presencia nosotros podamos ver la obra que Dios quiere hacer en nosotros y en nuestra familia. Gloria a Dios. Por eso el enemigo pasa lo que estamos viendo en la Escritura, la parábola del sembrador. Gloria a Dios, aleluya. Hay muchos cristianos que ya les fue robada su semilla y uno se ha dado cuenta. Viven físicamente, naturalmente, pero espiritualmente ya no viven. Qué triste es eso, hermanos. Por eso le digo,
Dios pone su presencia en cada uno de ustedes de manera distinta y cantidad distinta. Atesorémoslo, aquilatémosle, démosle el precio, la calidad, el criterio que se merece. Gloria a Dios, porque Dios es bueno. El pueblo de Israel no escuchó voz de Dios por 400 años. ¿Cómo estaba aquel pueblo? Y el día de hoy la iglesia pueden pasar meses sin escuchar voz de Dios y siguen siendo cristianos. Dios nos ayude, hermanos. Voy a la palabra. La parábola del sembrador. Gloria a Dios. Vamos a entender algunas cosas a través de esta palabra. Pongan mucha atención y como decía el verso 9, el que tiene oído para oír, oiga. Porque por el oír viene la palabra de Dios, por el oír viene la fe. Aleluya. Hay algunas lecciones que nosotros tenemos que aprender acerca de la parábola del sembrador. Porque Jesús le dijo, y el sembrador salió a sembrar. Y parte de aquella semilla cayó junto al camino, es decir, sobre la superficie, si no hubieran sido los pájaros, hubiera sido cualquier otra cosa que lo hubiera hecho a perder, o echado a perder, o se la hubiera robado. Aún el viento se la pudo haber llevado, pero Jesús nos lo dice de esta manera. Parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron los pájaros y se la robaron. Vino el enemigo y se la robó. Vino los pájaros y se la comieron. Vamos a entender algunas verdades, amada iglesia, acerca de la parábola del sembrador. Número 1, no debemos sorprendernos cuando algunos no perseveran. ¿Lo escuchó? No se sorprenda cuando usted dice, oh, es que esta persona estuvo en la iglesia algunos años, pero luego dejó de ir a la iglesia y ahora vive peor que antes. No se sorprenda porque la parábola del sembrador nos trae luz sobre esa circunstancia, sobre ese resultado de la gente, sobre esa actitud de la gente. No debemos sorprendernos cuando algunos no perseveran. Aún que el evangelio tiene el propósito de cambiar el destino de las personas. O se preparan para ir al cielo o no se preparan para ir al infierno. Porque para ir al cielo se necesita mucha preparación. Para ir al cielo se necesita consagración, se necesita humildad, se necesita andar y vivir en las promesas del Señor. Pero para ir al infierno, hermano, ahí no necesita preparación. Entonces, el evangelio no solo tiene el propósito de cambiar el destino de las personas, sino el propósito del evangelio es de cambiar vidas. Quiere decir que ese cambio tiene que ser un cambio permanente. Gloria a Dios. Pero sabemos que hay gente que hace una profesión de fe y luego más tarde ya no está. Años pueden pasar, se alejan. Entonces, esta parábola predice que esto pasará, esto sucederá, y que nosotros no podemos sorprendernos de aquellos que no perseveran. Número 2, no hay que echarle la culpa a nadie cuando algunos no perseveran. No hay que echarle la culpa a nadie cuando aquellos cristianos que están y ya no están, no perseveran. Hay algunos claramente que se descarrían y Jesús no le echó la culpa a nadie por eso. No le echa la culpa a la persona que sembró la semilla en aquellos, no le echa la culpa al evangelista, al pastor, al predicador, ni a la iglesia, ni al maestro que le enseñó la palabra. Nadie tiene la culpa de que algunos no perseveran, solamente que aquel que no persevera es el único indiciado en esta situación. ¿Estamos bien con eso, hermanos? Segunda verdad que hemos recordado o aprendido, como usted quiere llamar el día de hoy. No hay que echarle a nadie la culpa cuando algunos no perseveran. Porque el día de hoy es tan fácil echar culpas. Oh, si es que el pastor fulano de tal. Oh, si es que la familia fulana de tal. Oh, si es que la iglesia fulana de tal.
todos los dedos apuntan hacia ese lado, pero nadie apunta hacia la propia persona que es responsable de su vida. Nadie apunta hacia ella, ignorando, entre comillas, lo que está pasando. Aleluya. Dios nos ayude, amén, hermanos. No todo el que hace, dice esta parábola, ahorita se lo voy a descifrar más, pero no todo el que hace una profesión de fe es salvo. Tal vez tengamos que leer esta parábola otras 10, 15, 20 veces, pues vamos a leerla cuantas veces sea necesario para entender cabalmente lo que nos quiere decir. Yo en 30 minutos, 40 minutos se lo voy a mostrar así, someramente, pero usted dése la tarea de leerlo en casa. Amén. Se lo recomiendo junto conmigo hacerlo. No todo el que hace una profesión de fe es salvo. Jesús dio otro punto importante, interesante, que tampoco debería sorprenderlos. Habrá alguien que por las apariencias externas parece que son salvos, pero no lo son. Entonces, es muy importante, escuche bien, y esta es una señal bien particular. Aquella persona que es salva permite que se le enseñe, que se le disipule, que se le den los primeros pasos del Evangelio. Porque lógico, no sabe nada, ignora totalmente el proceso de la vida cristiana. Entonces, es la semilla que cayó junto al camino. Vino el enemigo, vinieron los pájaros, vino el viento y se la robó. Entonces, aquella persona que es salva y que viene por primera vez o escucha por primera vez el Evangelio, en cualquier lugar, no necesita hacerlo en la iglesia. Es aquella persona que dice, ¿sabe qué? Yo necesito aprender más. Enséñenme de la palabra de Dios. Deme un libro, deme lo que sea con tal de aprender las cosas de Dios. Y es una persona que empieza en obediencia a caminar en las cosas de Dios. En todo quiere obedecer al Señor, aleluya. Aún en los detalles más pequeños o los más grandes dice, yo quiero obedecer, yo quiero ser fiel, yo quiero seguir adelante en las cosas de Dios. Nada lo para, nadie lo para. Si lo critican porque se volvió cristiano, no le importa. Si lo maldicen porque se volvió cristiano, no le importa. Lo que a él le interesa ahora es conocer más y más de Dios. Puedo recordar el caso del hermano, del papá de Karina, Lorenzo, un hombre que se convirtió cuando estábamos en la casa. Tremendo ese hombre, tremendo, un viejo de 40 años. Y era tanta su vehemencia, su deseo, aleluya, de obedecer a Dios. Era el último domingo que él estaba en la iglesia y hablábamos del bautismo. Y me dice, pastor, yo hoy a las 12 en la madrugada tengo que salir para otro estado a trabajar. Hacía frío, hermano. Pero yo quiero que me bautice. Hermano, a estas horas, a 8 de la noche. Yo no me quiero ir si usted no me bautiza. ¿Qué me quedaba, hermano? Más que tomar esa bendición para mí y bendecirlo a él. ¿Te acuerdas de la Argelia? No hicimos más que obedecer la palabra de Dios. Nos brincamos la alberca de los Bristol Oaks y ahí como a las 11 de la noche lo bautizamos. No había más que él y yo y Susana y alguien más. Sin embargo, aquel hombre levantaba sus manos después de haber de salir de las aguas bautizado, y él lloraba y le daba gracias a Dios porque él se había bautizado. Es tremendo, hermano. No tenía público, no tenía iglesia, no tenía nadie. Pero el Espíritu Santo estaba haciendo una labor de convicción en él que era más que suficiente. Entonces, usted ve la diferencia cuando una persona realmente tiene el deseo de no solamente hacer su decisión, sí soy salvo, sino de seguir adelante. Entonces, no todo el que hace una profesión de fe es salvo. Empieza a dar fruto desde un momento, aleluya. Desde el principio. No debemos darnos por bien servidos o por enterados, que solamente vino a la iglesia, dijo que sí, y inclinó su cabeza, cerró sus ojos y oró. Es el principio. Tiene que seguir adelante. Yo creo que así como cada uno de los que estamos aquí tuvimos ese momento de encuentro con el Señor,
pero gracias a Dios hemos seguido adelante. En momentos buenos y en momentos no tan buenos. En abundancia y en escasez. En tormenta, en calma, en tempestad y en bonanza, hemos perseverado en el camino del Señor. De eso se trata, hermano Oscar. De eso se trata. No solamente venir, sí, aquí soy salvo y después a ver, no. A ver qué pasa, no va a pasar nada. Nosotros le vamos a permitir a Dios que Él haga su voluntad en nosotros y conforme a eso, Dios va a obrar en nosotros. Dios no va a trabajar a la fuerza en nosotros. ¿Estamos hasta ahí bien? Otra verdad es que nunca debemos formar nosotros un criterio acerca de quién es salvo y quién no es salvo. Aleluya. Jesús nos enseñó que no debemos dar por sentado que toda persona es salva debido a su reacción externa y no podemos dar seguro que es salvo o de que no es salvo. Entonces, tengamos temor respecto a eso, hermanos. Tengamos temor respecto a ese punto de que no podemos nosotros determinar quién es salvo y quién no lo es. A veces la persona que más promete es la que más defrauda y la que menos promete es la que más sigue adelante en las cosas de Dios. Me encontraba al esposo, a Carlos Gatica, Rey, a propósito de esto, porque es una familia que estuvo en varias ocasiones en la iglesia y ya no me acuerdo ni la enfermedad que atacó a Iván. ¿No te acuerdas tú? Un muchacho jovencito de 17 años que está en la high school, quedó el puro huesito en el hospital. ¿Te acuerdas, Ingrid? Iván quedó en el puro hueso en el hospital. Nosotros ya los conocíamos, ya conocíamos a Karina y a Carlos, y sin embargo se dio la ocasión de que Dios nos puso enfrente de ellos y ahora para orar por su hijo. Hermano, Dios hizo la obra, es el que hace todas las cosas. Hubiera sido tú, hubiera sido él, hubiera sido cualquiera, Dios hubiera hecho la obra de cualquier razón. A la semana estaban aquí, ahí donde está Toño, y a la otra semana como una esfera de humo. Y mire, hermano, estamos en un rancho tan grande pero tan pequeño que todos nos encontramos. Por eso pórtese bien. Pórtense bien, porque sí, y estaban otros dos hermanos ahí, no los quiero quemar, pero eran Marcos y Chuy, y estaban hablando de cualquier cosa, y el hombre estaba así enfrente de nosotros, Carlos Gatica, y ya cuando se iba, se acerca, me dice, usted es el pastor, ¿verdad? Digo, sí, ahorita ando de cholo, pero soy el pastor. Digo, usted anda de shorts ahorita, pero usted es el pastor. Le digo, pues sí, hermano. Me hace falta un pantaloncito, ahí sí tiene uno por ahí. 32 por 30. Apúntenle, nadie quiere apuntar. Me dice, usted es el pastor de la iglesia. Le digo, sí, hermano. Pero nosotros le preguntamos por Iván, le preguntamos por su familia, dice, todo está bien, todo está tranquilo. Pero de él que hubiera habido un gesto de decir, estamos sirviendo, estamos siguiendo adelante, no. Y ellos ya hicieron su profesión de fe por Jesús. ¿Qué pasó, hermanos, con esa semilla? Aleluya. Entonces, no podemos nosotros determinar quién es salvo y quién no lo es. Entonces, penúltimo punto de estos que estoy tratando, la respuesta inicial de una persona al Evangelio no necesariamente es una decisión o es una respuesta permanente. Volvemos al mismo ejemplo de lo que les estamos platicando. En otras palabras, no debemos dar por sentado que la forma en que la gente responde es una forma definitiva. No. Entonces, véase, por ejemplo, a la persona que oye la palabra pero no la entiende. Entonces viene el enemigo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, no podemos decir que tarde o temprano esa semilla va a dar fruto, va a germinar en la vida de esa persona, en el corazón de esa persona. Entonces,
La semilla sembrada junto al camino puede caer en buen terreno más adelante. Entonces, la respuesta solamente la tiene el Señor, ¿sí? Como hay algunos que dicen, sí, voy a servir, voy a seguir, voy a ser parte de la iglesia, pero son puras promesas, jamás vuelven a ello. Entonces, cuando nosotros nos referimos a la parábola del sembrador, tiene otras aplicaciones. Hay otros terrenos que incluye la parábola del sembrador. Entonces, no solamente se refiere a la gente que está perdida sin Cristo, sino se refiere también al corazón de la iglesia, se refiere a los creyentes, la parábola del sembrador, es decir, aquella semilla que fue sembrada en nosotros, hermano, tiene que germinar, tiene que resultar, tiene que crecer, tiene que ser cultivada para que dé fruto. Usted no siembra una semilla y la deja al pasar de los tiempos para que dé fruto, no, tiene que cuidar, tiene que tomar atención, tiene que poner su vista en ella para saber qué resultado, qué desarrollo está viendo aquella semilla que usted plantó. Es lo mismo en la vida cristiana. La palabra, la semilla que fue sembrada en nosotros, escuche, este un punto importante. Número 1, tiene que ser cuidada, tiene que ser cultivada para que dé fruto. Lo voy a decir una última vez. La semilla, la palabra que fue sembrada, tiene que ser, ¿qué dije? Cuidada. Número 2, tiene que ser cultivada para que dé fruto. En la medida, termino, en la medida que nosotros la cuidemos, en la manera que nosotros la cultivemos, en la medida que nosotros perseveremos en ella, es en la medida que va a dar fruto esa semilla. Si usted siembra una plantita de tomate, no espere que le dé 2 hectáreas de tomate. Le va a dar solamente lo que es una plantita de tomate. Pero si usted se dedica a la agricultura y siembra, y siembra, y siembra, pues mayor va a ser la cosecha. ¿Me estoy explicando con eso? Entonces eso es en la vida cristiana, hermanos. Nos puede incomodar esta verdad, o nos puede molestar en cierta manera, pero es la verdad. La Biblia no miente respecto a eso. En la medida que nosotros cultivemos, cuidemos nuestra semilla, es en la medida que va a dar fruto. Ahora se da cuenta usted por qué hay diferentes crecimientos en cada una de las familias de la iglesia. Todos hemos sido salvos, pero no todos hemos crecido al mismo nivel. ¿Me estoy explicando con eso? Como que a algunos no les está gustando esta cosa. Todos hemos sido salvos, todos comenzamos la vida cristiana, pero no todos hemos crecido, aleluya, en la medida que se ha requerido, que se necesita. Unos han crecido más que otros, unos han permanecido estáticos más que otros. Algunos han madurado, otros están en proceso de madurar. Algunos, hermanos, quién sabe si llegarán a madurar, para serle honesto. Por eso es aquí donde estoy yo. Necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida espiritual. Aleluya. Pero aquí hay algo importante. Dice la Escritura que el sembrador salió a sembrar. Se está hablando, hermanos, hermanas, acerca del ministerio de proclamar, de anunciar, de propagar el Evangelio. Aleluya. La parábola del sembrador nos ilustra la necesidad, escuche bien esto, de predicar la palabra. La necesidad fundamental de predicar a Cristo, de proclamar el mensaje del Evangelio. Aleluya. Entonces, la iglesia no tiene otra agenda, la iglesia no tiene otra ocupación, la iglesia no tiene otro ministerio más que predicar la palabra. Amén. La música es importante en la congregación,
La enseñanza es importante en la congregación, la evangelización es importante en la vida de la iglesia, pero la predicación de la palabra es un punto central en la vida de la iglesia. Y ahí nadie se escapa, nadie queda fuera. Mateo 28:19 dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un ministerio de proclamación, es que usted y yo tenemos. No podemos decir, pues que los maestros prediquen, que los pastores prediquen, que los líderes prediquen. No, es un ministerio para todos. Es una responsabilidad compartida que tiene la iglesia de compartir el evangelio. Es un asunto, hablando lo más claro, que nos atañe, que nos importa, que nos incluye a usted y a mí en la proclamación del evangelio. Por supuesto, en el nivel donde usted se desarrolla, en su clase, en su trabajo, en su escuela, en su vecindario, en su familia, ahí está el ministerio de la proclamación del evangelio. Vamos ahora a descifrar las 4 clases de semilla que se sembraron. Algunos tuvieron una reacción suplantada. Dice que el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron los pájaros y se la comieron. Quiere decir que aquellos que recibieron la palabra no cuidaron esa semilla. Entonces, todo aquí, hermanos, identifique bien esto, todo aquí que se relaciona con el robo o la desaparición o la ignorancia de la semilla tiene que ver con el enemigo de nuestras almas, por supuesto. Entonces, Mateo 13:19 dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, escuche bien esto, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Entonces, hay algunos en quienes Satanás triunfa engañándolos para mantenerlos ciegos. Según de Corintios 4:4 afirma que el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio. Entonces, tan pronto como, escuche bien esto, tan pronto como una persona hace una profesión de fe, es tan pronto como el enemigo está presto para robar esa semilla. ¿Cómo? Para el enemigo no va a ser tan cómodo perder un alma, hermanos. Es difícil para el enemigo perder un alma. No la quiere perder, porque él, con más almas que se lleve al infierno, será mayor su victoria, entre comillas, para él. Tan pronto como la gente viene y acepta a Cristo, el enemigo está presto para robar esa semilla. Cayó junto al camino, viene el enemigo y se la roba. ¿Está entendiendo el primer tipo de semilla que se sembró? Cayó junto al camino. Sí, soy salvo, yo quiero aceptar a Cristo. Momento de emoción, de sentimiento, pasando por alguna necesidad, por alguna enfermedad, dijeron: yo acepto a Cristo. Pero al otro día vino el enemigo, en ese momento vino el enemigo y robó la semilla. Entonces, tuvieron una reacción momentánea, una reacción suplantada por una verdadera decisión o deseo de buscar y de conocer a Dios. Entonces, dice la Escritura, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y ¿qué pasó? Se la comieron. El enemigo le robó su semilla. Número 2, aquellos que hicieron una profesión superficial, la segunda semilla. Algunos reaccionaron con entusiasmo, aceptaron a Cristo y quieren entregarse de inmediato. Sin embargo, Mateo 13 dice: el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Vienen los problemas, las circunstancias de la vida, el desánimo,
puede entusiasmarse por aquel momento, pero ya viendo la necesidad, la realidad de su vida tan difícil, dice, no, esto no es para mí, no puedo seguir adelante. Dice la parábola, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se secó, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Una profesión superficial. Número 3, la profesión ahogada. Dice la Escritura, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Esto se refiere cuando la gente hace una profesión ahogada, hermanos, hermanas. Hay quienes reaccionan positivamente al Evangelio, pero permiten que las preocupaciones y los deseos los ahoguen, los maten, los rodeen de tal forma que no pueden sostener, aleluya, su decisión por Cristo. Entonces, Jesús llama a esto las preocupaciones de la vida y las riquezas, el engaño de las riquezas. Entonces, la cuarta semilla es la que realmente, hermanos, importa la vida de la iglesia. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esta es una profesión sólida. Cuando la persona hace una profesión y la sostiene, aleluya, aún en contra de problemas, en contra de dificultades, en contra de situaciones que puedan venir o que le puedan ocasionar aquella decisión que hizo por Cristo, aquella persona se mantiene fiel a la decisión que ha hecho por Cristo. Y clama por oración. ¿Saben qué, hermanos? Pido la oración, oren por mí, estoy pasando por necesidad, pero yo quiero seguir adelante sirviéndole al Señor. Aleluya. Pero el que recibió la semilla, que cayó en buen terreno, es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces, en esta parte de la parábola, hermanos, del sembrador, es donde hay un trabajo muy especial acerca del Espíritu Santo que hace el trabajo en la vida de la persona. Un trabajo de convicción, un trabajo de reargüimiento en la vida de la persona, que es la que lo guía a buscar más y más de Dios. Aleluya. ¿Estamos hasta aquí bien con eso, hermanos? La semilla que cayó en buena tierra. Gloria a Dios. Y esa semilla, hermanos, como les decía a mediación de esta predicación, esa semilla tiene que cuidarse. Porque si no, una semilla que no se cuida, se pierde. Ahora, es una semilla que ha sido sembrada en nosotros. Han pasado los tiempos, han pasado los años y se ha dado mucho fruto en el camino, en el ministerio de la vida cristiana. Aún esa semilla está en peligro. Aún esa semilla tiene que ser cuidada. No porque tengo 5 años en el Evangelio, quiere decir que ya está todo seguro, está todo hecho. No. La semilla sigue siendo el objetivo del enemigo. ¿Me está siguiendo? Esa semilla que está dando en su vida fruto está en el enfoque del enemigo. Aún el enemigo la quiere robar. Con mayor razón cuando ve que está dando fruto. Con mayor razón que ve el enemigo que está dando el resultado, que usted le está robando almas al enemigo, que usted está proclamando el Evangelio. Con mayor razón esa semilla que se sembró en usted se está convirtiendo, aleluya, en objetivo del enemigo. ¿Se está dando cuenta del terreno donde estamos ahora? No quiere decir, hermano, que porque usted tiene 5 años o 10 años o 15 años en el Evangelio, su semilla está segura. No. La única forma, la única manera en que su semilla está segura es en las manos de Dios. Es buscando de Dios. Cada día en humildad buscando de Dios. Es la única manera que su semilla está sembrada. Ahora, su semilla está representada en la vida, hermano, que nosotros llevamos, en la vida que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuántos casos usted ha sabido que
que gente de muchos años en el Evangelio ha negado la fe. Muchos, muchos. ¿Cuántos casos de gente, aún ministros, que han pasado muchos años en el ministerio y de repente han negado la fe? Han caído en pecado, porque la semilla está ahí. La semilla tiene que cuidarse. Y si la semilla se descuida, haga de cuenta que está tirada junto al camino, viene el enemigo y la roba. Ahí es donde nosotros tenemos que emplear del temor que Dios ha puesto en nosotros. En temor, nosotros vamos a servir a Dios, con temor y reverencia, y no en un estado, en una actitud de autosuficiencia y decir, no, yo ya sé toda la escritura, yo ya sé toda la palabra. No, hermanos, está en peligro su semilla, está en peligro su vida. Tengamos siempre la humildad de reconocer que nuestra dependencia está en el Señor, que nosotros dependemos de Dios. Ahora, aquí hay algo que quiero descifrar y con esto casi termino. Hay una identidad, hermanos, hay una identidad. Hay tres palabras que quiero compartir con usted. ¿Quién es el sembrador, quién es la semilla y quién es el suelo? La palabra sembrador se refiere a la persona. La palabra sembrador se refiere a la persona que es una especie de heraldo, alguien que anuncia y proclama la palabra de Dios, un predicador, un pastor, un maestro. Ese es el sembrador de la palabra. Amén. El sembrador salió a sembrar. Aleluya. La segunda palabra es la semilla. Por supuesto, la semilla es la palabra de Dios. Y esta no puede ser suplantada por nada ni por nadie, porque esa es la palabra que dará el crecimiento en la vida del creyente. Y por último, el suelo. El suelo es el corazón, hermanos. El suelo es el corazón, la vida de la persona donde fue depositada aquella semilla. Entonces, que tiene que dar crecimiento, tiene que dar fruto conforme ha escuchado la palabra de Dios. El corazón que cree es el buen suelo que Jesús describió. El que tiene oído para oír, oiga. Oiga. Entonces, ¿dónde? Esta pregunta es para nosotros como iglesia. ¿En dónde? ¿En cuál categoría de las 4 semillas nosotros estamos, hermanos? Todavía, porque todavía estamos en el proceso de la vida cristiana. Estamos en el proceso donde la semilla está sembrada junto al camino. Estamos en el proceso donde la semilla fue plantada entre pedregales. Estamos en el proceso donde la semilla fue plantada junto a hierbas, o estamos en el proceso donde la semilla fue plantada en buena tierra. Es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que tener una respuesta. ¿Sabe por qué? Porque conforme a eso, nosotros debemos de estar dando fruto, y dice la Escritura, frutos dignos de arrepentimiento. La semilla que es sembrada tiene que dar fruto. La semilla que es sembrada tiene que dar fruto obligadamente, hermanos. Si no, la semilla se ha perdido. La semilla se perdió. Pero si la semilla está germinando, está creciendo, está dando fruto, quiere decir que ha sido plantada en buena tierra. ¿Estamos hasta ahí bien? Póngase de pie, por favor. Entonces, antes de que vengan al altar, quiero decirles esto, hermanos. La semilla que fue sembrada en nosotros, la semilla que fue sembrada en nosotros debe de ser cuidada, debe de ser cultivada y debe estar continuamente dando fruto. De otra manera, el enemigo la puede robar. En la medida en que cuidemos, cultivemos nuestra semilla, será en la medida en que nosotros demos fruto. Es ahí donde está nuestra necesidad de orar en esta tarde, amados hermanos. ¿En qué % está dando nuestra semilla fruto? ¿El 30?
¿El 60 o al 100%? Todos hemos empezado nuestra vida cristiana en diferente tiempo o en diferente edad. En diferente momento Jesús ha venido a nuestro corazón. Sea el momento que haya sido, hermano, es el mismo temor que nuestra semilla tiene que ser cuidada, cultivada y estar preparada para dar fruto para la gloria del Señor. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Vamos a orar el día de hoy y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude a cuidar nuestra semilla, a cuidar y cultivar nuestra semilla, y que esa semilla dé fruto, hermano. Es tiempo de dar fruto, iglesia. Es tiempo de dar fruto, amados hermanos, amadas hermanas. Es tiempo de dar fruto, aleluya, y unos frutos dignos de arrepentimiento para gloria de nuestro Dios Padre. Es tiempo de dar fruto. Ya la semilla ha sido sembrada en su corazón, está siendo cuidada. Bueno, hay que cultivarla para que dé fruto.